En la historia de la humanidad, pocos nombres han resonado con tanta fuerza a través del tiempo como el de Alejandro Magno. A los 20 años tomó el trono de Macedonia y en menos de una década conquistó el imperio más grande jamás visto, derrotando a poderosos reyes y desafiando todo lo que conocíamos sobre la guerra y el poder. Pero, ¿cómo un joven príncipe de una pequeña región en Grecia llegó a dominar el mundo conocido? ¿Qué lo hizo invencible en batalla y cuál fue el secreto de su imparable ascenso? En este video desentrañaremos la fascinante vida de un hombre cuya ambición no tenía límites. Prepárate para descubrir la leyenda detrás de Alejandro Magno, el conquistador que desafió el destino y cambió el curso de la historia para siempre. Si el contenido te gusta, ayúdanos con un like y puedes comentar qué otro gran personaje de la historia te gustaría ver en el próximo video. También puedes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro contenido. Continuemos. Comencemos por su origen. Alejandro nació en el año 356 a.C. en Pella, la capital del antiguo reino de Macedonia, hijo del rey Filipo II de Macedonia y de la reina Olimpia de Épiro. Desde joven, Alejandro fue educado para ser un gran líder. Uno de sus maestros más notables fue el filósofo Aristóteles. A los 13 años fue puesto bajo la tutela de Aristóteles. Durante 5 años sería su maestro, en un retiro en la ciudad de Macedonia de Miesa. Aristóteles le daría una amplia información intelectual y científica en las ramas que éste abordó, como filosofía, lógica, retórica, metafísica, estética, ética, política, biología y otras tantas áreas. Esta educación lo preparó no solo para la guerra, sino también para el gobierno y la diplomacia. Desde pequeño Alejandro mostró ambición y habilidad. A los 12 años domó un caballo indomable llamado Bucéfalo, que se convertiría en su compañero fiel durante toda su vida militar. En el año 340 a.C., su padre lo asoció a las tareas de gobierno nombrándolo regente a pesar de su juventud. Recibía personalmente a los enviados persas, deseosos de que Macedonia pagase los altos tributos exigidos por Darío. Les conversaba amablemente y así obtenía información acerca de las travesías de rutas tierra-mar, la preparación del ejército persa, valioso para las acciones que desarrolló en el futuro. Este episodio simbolizó el potencial extraordinario del joven príncipe. Cuando Alejandro tenía 20 años, su padre, Filipo II, fue asesinado, posiblemente por una conspiración. Con el trono vacante, Alejandro fue proclamado rey de Macedonia en el año 336 a.C. Aunque heredó un reino fuerte y bien organizado, su ascenso no fue fácil. Tras suceder a su padre, Alejandro debía gobernar un país radicalmente distinto de aquel que heredó Filipo II 23 años antes, ya que Macedonia había pasado de ser un reino pobre y desdeñado por los griegos a un poderoso estado militar de fronteras consolidadas con un ejército experimentado que dominaba directamente a Grecia a través de la Liga de Corinto. Tuvo que consolidar su poder enfrentándose a enemigos internos, incluyendo rebeliones en Grecia. Rápidamente sometió a las ciudades-estados griegas que intentaban separarse tras la muerte de Filipo y reforzó su liderazgo como hegemón de la Liga de Corinto. Uno de los mayores sueños de Filipo II fue conquistar el vasto imperio persa. Alejandro, tras asegurar de que Grecia estaba bajo su control, decidió continuar con ese plan. En el año 334 a.C., el estrecho de Dardanelos, hacia Asia Menor, con un ejército de unos 40.000 soldados, iniciando una campaña que cambiaría la historia. Su primera gran victoria fue en el río Gránico, donde derrotó a las fuerzas persas en Asia Menor, lo que permitió asegurar toda la región. También destaca la batalla de Isos, en el año 333 a.C. En esta batalla, Alejandro se enfrentó directamente al rey persa Darío III, derrotándolo y capturando a su familia. A partir de aquí, Alejandro empezó a consolidar su fama de invencibilidad. También logró conquistar la batalla del sitio de Tiro. En el año 332 a.C., Alejandro asedió y capturó la ciudad de Tiro, una fortaleza inexpugnable en la costa del Mediterráneo. Este logro fue crucial para consolidar su control en el Levante. Además, la conquista de Egipto en el año 332 a.C., donde Alejandro fue recibido como libertador en Egipto y en el oasis de Siwa, fue declarado hijo de Amón, lo que para los egipcios significaba que Alejandro era de origen divino. Fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en uno de los mayores centros culturales
del mundo antiguo. La batalla más decisiva en la carrera de Alejandro fue la batalla de Gaugamela, en el actual Irak, en el año 331 a.C. Aunque el ejército de Darío III era mucho más numeroso, Alejandro usó estrategias superiores para obtener una victoria aplastante. Esta batalla marcó el colapso final del imperio persa y Alejandro se autoproclamó rey de Asia. Tras la victoria, Alejandro tomó Babilonia, Susa y la capital persa, Persépolis, donde cometió uno de los actos más polémicos de su carrera. Incendió la ciudad, según algunos relatos, como venganza por las destrucciones de Atenas en las guerras médicas. Después de conquistar Persia, Alejandro no se detuvo, continuó expandiendo su imperio hacia el este, entrando a lo que hoy es Afganistán, Pakistán e India. La batalla de Hidaspes en el año 326 a.C., en la región del actual Pakistán, donde Alejandro se enfrentó al rey Poros en una batalla cerca del río Hidaspes. Aunque la batalla fue feroz, Alejandro salió victorioso y en un gesto de magnanimidad le permitió a Poros seguir gobernando como vasallo. Después de la victoria, Alejandro tenía el deseo de continuar su campaña hacia el este, pero su ejército, agotado por años de guerras, se rebeló y se negó a seguir adelante. Alejandro, a regañadientes, decidió regresar. El regreso de Alejandro fue complicado. Sus ejércitos cruzaron el desierto de Gedrosia, una travesía que resultó desastrosa debido a la falta de suministros y condiciones extremas, perdiendo gran parte de su ejército. A su regreso a Babilonia en el año 323 a.C., Alejandro comenzó a planear nuevas campañas, incluyendo la conquista de Arabia. Sin embargo, en medio de sus planes cayó gravemente enfermo. Aunque se debate la causa de muerte, algunos creen que fue envenenado, otros sostienen que fue por malaria, fiebre tifoidea o incluso pancreatitis. Alejandro murió el 10 de junio del año 323 a.C. con solo 32 años. Su muerte dejó su vasto imperio sin un sucesor claro, ya que no había nombrado un heredero de manera formal. Esto provocó una serie de guerras civiles, conocidas como las guerras de los diadocos, los generales sucesores de Alejandro, lo que llevó a la división de su imperio entre varios de sus comandantes. A pesar de su temprana muerte, el legado de Alejandro es inmenso. No solo conquistó uno de los imperios más grandes de la historia, sino que también promovió la difusión de la cultura griega por todo el mundo conocido. Este periodo es conocido como la era helenística, donde la cultura, la filosofía, la ciencia y el arte griegos se mezclaron con las culturas de Asia, Egipto y Persia. También Alejandro fundó más de 20 ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, la más famosa siendo Alejandría en Egipto, que se convirtió en un importante centro cultural y científico. Su imperio unió el mundo mediterráneo con Asia, facilitando el intercambio de ideas, conocimientos y culturas. Alejandro Magno también se convirtió en una figura mítica a lo largo de la historia, influyendo en la cultura, la política y las campañas militares de generaciones futuras. Alejandro Magno sigue siendo una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia. Su ambición de conquistar el mundo lo llevó a crear un imperio inmenso en muy poco tiempo, pero también sembró la semilla de su caída, pues su vasto imperio no pudo mantenerse unido tras su muerte.